Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. En esta ocasión les habla el profesor Emilio del curso de física y vamos a tocar el tema de trabajo mecánico. ¿Ya? Comencemos. ¿Qué cosa es el trabajo mecánico? Bueno, es una cantidad escalar que depende bastante de la fuerza, ¿ya? Y lo que nos va a permitir es calcular las características de ¿quién? De la fuerza realizando un movimiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo al agarrar este objeto, al levantarlo, ¿qué realizo? Realizo un trabajo, ¿sí o no? Y si te das cuenta, al yo agarrar este objeto y desplazarlo, necesariamente tengo que realizar un trabajo. Imagínate que no lo desplace, lo dejo ahí nada más, ¿sí? ¿Realizo algún trabajo si lo tengo acá? No, no realizo. Cuando lo desplazo, sí realizo un movimiento y además de eso, un trabajo. Entonces, fíjate dos elementos fundamentales, ¿no? En mi regla, al momento de desplazarla. ¿Cuáles son los elementos fundamentales? Las dimensiones fundamentales, jóvenes. Primero, una distancia de desplazamiento. Luego, mi fuerza, ¿sí o no? La levanto. Muy fuerte, ¿sí o no? Eso es lo que se va a realizar, jóvenes, en cualquier objeto. Mira este objeto de acá. Este es un cubo cualquiera y mira esta fuerza representada por F, ¿ya? Entonces, esta fuerza lo que va a ocasionar en este objeto es desplazamiento, ¿ya? Este desplazamiento, joven, es un desplazamiento en línea horizontal, si te das cuenta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este objeto, esta fuerza sí va a realizar un trabajo, ¿sí? Esta fuerza nada más, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas consideraciones para que tú puedas entender mejor lo que hemos explicado. Primero, ¿no? Sea el objeto el cual es desplazado de A hacia B. Mira, imagínate nada más que tenemos una curva, como esta de acá, que es una curva para que se desplace nuestro objeto, ¿ya? Y nuestro objeto inicial, en el tiempo inicial, se encuentra en esta parte, ¿ya? Ahora, hay una fuerza que está empujando al cubo, ¿sí o no? Empuja y luego, ¿qué pasa? Se desplaza, mira. Mira cómo se desplaza. Entonces, la fuerza se mantiene en una misma dirección. Para esta situación, se mantiene en una misma dirección. Mira, la misma dirección. Entonces, está en este punto, pero se mantiene en esa misma dirección, ¿no? En este punto se mantiene en la misma dirección. Jóvenes. Entonces, si te das cuenta, se ha desplazado desde A hacia B. Entonces, tú haces simplemente una proyección acá y te das cuenta que de manera horizontal hubo un desplazamiento de este cubo, ¿sí o no? Desde este punto hasta este punto, ¿cierto? Un desplazamiento horizontal, ¿no? Bueno, jóvenes, ¿cómo se calcula el trabajo? El trabajo mecánico simplemente es la multiplicación de la fuerza de esta fuerza sobre el objeto, ¿ya? Entonces, ¿esta fuerza por quién? Por el desplazamiento, por la distancia. La distancia, joven, la distancia en este caso, si la fuerza va en esa dirección, usted va a multiplicar la fuerza por la distancia recorrida que también está en esa dirección. Es por eso que tenemos que decir, joven, que para poder multiplicar una fuerza con una distancia, esta fuerza con esta distancia deben ser paralelas. Mira, fíjate acá. Paralelo y paralelo, porque se desplaza de esta forma, ¿cierto? Paralelo. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces, no se olviden de eso. Ahora, vamos a ver otra consideración por acá. Ve, si la fuerza se opone al movimiento, ¿qué es lo que ocurre? ¿No? Anteriormente nosotros hemos visto que el bloque tiene una fuerza y que esa fuerza obliga al bloque a avanzar en la misma dirección. Entonces, joven, bonito, ¿sí o no? Claro, la fuerza empuja. Pero imagínate que la fuerza ya no tenga el mismo sentido, sino tenga un sentido contrario. Imagínate que el objeto se mueve en esta dirección, pero la fuerza va en sentido contrario, como que lo quiere frenar, ¿no? Como que viene un ciclista y yo lo quiero frenar, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? ¡Pam! Lo freno. Entonces hay un trabajo de parte de mí para frenar eso, ¿sí o no? Entonces al final lo termino frenando o tal vez no, pero estoy realizando un trabajo, pero negativo ¿para quién? Para la persona, para el ciclista. ¿Te das cuenta? Entonces, trabajo negativo, jóvenes, simplemente lo que hace es multiplicar la fuerza por el desplazamiento que tiene, ¿no? Que va en ese sentido. Son sentidos contrarios. ¿Y qué pasa acá? Se multiplica, pero se le adiciona el signo negativo. Nada más, jóvenes.
Ahora vamos a ver otra consideración. Mira, esta consideración es importante, jóvenes, ¿ya? Vamos a pasar a ver esta parte de acá. Fíjense por acá. Hay trabajo negativo y trabajo positivo. Pero ¿qué pasaría en el caso de que no haya trabajo? Mira, fuerza perpendicular al movimiento. ¿Qué pasa cuando la fuerza ya no va ni hacia adelante ni hacia atrás, sino es perpendicular al movimiento? Es decir, por ejemplo, tengo mi objeto acá, mi bloque, y la fuerza, o sea, mi objeto se mueve en esta dirección, hacia acá, pero mi fuerza va hacia arriba. Imagínate esa situación. Bueno, es lo que ocurre acá, mira este bloquecito. La fuerza siempre es hacia arriba, ni siquiera es para este lado ni para este lado, ni siquiera positiva ni negativa, ¿no? Sino es hacia arriba. Entonces, joven, cuando la fuerza es perpendicular al desplazamiento, porque el movimiento, el desplazamiento es en este sentido, ¿no? Cuando son perpendiculares, joven, entonces, ¿qué quiere decir? Que el trabajo de la fuerza F es igual a 0. No hay trabajo de parte de esta fuerza nada más. De esta fuerza no hay trabajo, jóvenes, ¿ya? Entonces tú te preguntarás, profe, ¿pero qué fuerza impulsa a este objeto para caer, no? Bueno, serán otras fuerzas, ¿no? Pero solamente te digo que la fuerza para el trabajo para esta fuerza es 0. Solamente para esta fuerza es 0, ¿ya? No me importan los demás trabajos que pueden haber. Por ejemplo, puede haber otro trabajo de otra fuerza de rozamiento o fuerza de gravedad. No lo sé. Entonces, ten en cuenta, joven, esta fuerza no tiene trabajo. Listo. Ahora vamos a ver un tema fundamental que es el trabajo de una fuerza variable. Hemos visto que el trabajo es para fuerzas constantes. Pero ¿qué pasaría si nuestra fuerza es variable? Lo vamos a representar con este pequeño diagrama. Mira, fíjate por acá. Mira, tienes acá un objeto. El objeto se desplaza esta distancia, mira, esta distancia, ¿sí? Distancia X, ¿sí? X. Pero ¿qué pasa con la fuerza, joven? La fuerza, a medida que está avanzando hacia este lado, de 0 hacia este lado, ¿qué pasa con la fuerza, joven? Mire, fíjese por acá. Inicialmente la fuerza por acá, la fuerza tenía un valor Fn, ¿sí? Entonces, esta fuerza versus este desplazamiento que valía 0 porque no se desplazaba todavía, es inicial. Ahora, a medida que la gráfica nos muestra que este objeto avanza, ¿qué pasa con el desplazamiento? Mire, el desplazamiento es x1, ¿sí? Aumentó el desplazamiento. Pero también aumentó la fuerza, joven. La fuerza ahora ya no es Fn, sino es Fp. Joven, dime, en el diagrama que veo en el plano cartesiano, F versus X, fuerza, desplazamiento. Si este es 0, este es 1, 2, 3, 4, 5, en ese orden hacia el infinito. Joven, ¿quién es mayor? ¿Fp o Fn? Fp, obviamente, porque está más arriba. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza ha aumentado, joven, de este desplazamiento, de acá hacia acá. ¿Sí, joven? Entonces, joven, por favor, no olvide esa parte. Ahora, a medida que esto sigue avanzando, también cambia la fuerza. La fuerza es otra acá. Puedes poner una fuerza M. Ya no N, sino M. ¿Sí? Cambia, mira. Entonces, ¿con qué estamos acá, joven? Con fuerzas variables. Y los desplazamientos, obviamente, cambian, ¿no? Entonces, joven, ¿cómo usted halla el trabajo de este bloque? Miren, jóvenes, porque el desplazamiento es así, miren. De 0 a X, X a X2. ¿Cómo es ese trabajo? Ese trabajo simplemente es la multiplicación de ¿quién? De la fuerza por la distancia, joven. Pero acá, ¿cómo usted puede hallar la fuerza por la distancia? Simplemente calcule el área de esta figura geométrica, ¿ya? En este caso es una figura geométrica desconocida, pero muchas veces a ustedes en el examen le van a poner un trapecio o les ponen un triángulo o algo parecido, ¿sí? Calculable, ¿no? Entonces, pero quiero que ustedes recuerden, ¿no? El área. Claro, ¿por qué? Porque mira, base por una altura promedio, que sería la altura fuerza por distancia, ¿me entiendes? ¿Ya? Solamente calcula el área nada más. Ahora, esto te lo voy a explicar más adelante, no te preocupes con un problema para que me lo puedas entender. Vamos con el trabajo neto. Joven, el trabajo neto, como dice, simplemente es la suma de todos los trabajos nada más. ¿Sí? Todos los trabajos que hay, ya sean negativos, positivos o trabajos iguales a 0. Nada más, joven, mire.
Por ejemplo, esta esferita de acá, que avanza hasta acá, tiene fuerza 1, ¿no? Que está en el mismo sentido que el desplazamiento, ¿sí o no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta fuerza hace un trabajo positivo, ¿sí? Esta fuerza de acá, joven, está en sentido contrario, está que retrase a la bolita, retrasa, hace que no avance, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces esta tiene un trabajo negativo, Esta, joven, ¿trabajo negativo o positivo? Negativo, ¿sí o no? ¿Sí, joven? Y si fuera una fuerza que es perpendicular al desplazamiento, sería trabajo igual a 0. ¿Ya, jóvenes? Entonces no se olviden, la suma de todos los trabajos, ya sean positivos o negativos, te dan el trabajo neto. Vamos a ver un ejemplo, jóvenes. A ver, un ejemplo para que se me pueda entender mejor. En el problema número 2, jóvenes, que tienen ustedes en su hojita de ejercicios, nos dice lo siguiente, te lo voy a leer ya. Dice, determine el trabajo realizado por la fuerza F. O sea, hay un pequeño bloque y hay una fuerza F que va en este sentido, ¿ya? Cuando el cuerpo se desplaza 10 metros, dice. O sea, ¿qué quiere decir? Que el cuerpo se desplaza 10 metros, de acá hasta acá, 10 metros, ¿sí? Entonces, con rapidez constante. ¿Qué quiere decir, joven? Rapidez constante, joven. Rapidez constante, por favor, nunca se olvide, rapidez constante. Equilibrio. ¿Sí, jóvenes? Ya. Equilibrio, ¿qué quiere decir? Que la suma de las fuerzas es igual a 0, ¿ya? Entonces, considere que la fuerza de fricción es igual a 50 newton. O sea, aparte de esta fuerza que va en esta dirección, hay una fuerza, obviamente, de fricción, que es contraria, que se encuentra raspando a este bloque. Y obviamente va en el sentido contrario, ¿sí o no? Porque tiene que impedir que este bloque avance. Dice que es 50 newton. Entonces, joven, yo le pregunto, fuerzas, a ver, sumatoria de fuerzas, ¿no? Que van hacia la derecha o a la izquierda, tienen que ser iguales, ¿cierto? ¿Sí? Izquierda, derecha, tienen que ser iguales. ¿Qué quiere decir? Que la de la izquierda, que es 50, que es la fuerza de fricción, que es 50 newton, tiene que ser igual a la fuerza de ¿quién? A la fuerza principal que está jalando el bloque. Entonces, por lo tanto, si quiero hallar el trabajo, porque es lo que me piden, ¿no? A ver, vamos a revisar si me piden el trabajo, ¿no? A ver, considere que la fuerza de fricción determina el trabajo realizado por esta fuerza. Joven, por esta fuerza, no por esta, por esta. Joven, si es por esta fuerza, ¿ya? Simplemente calculo el trabajo de la fuerza F, que es, te pregunto, ¿es positivo o negativo? A ver, tú dime. ¿Es positivo? Claro que sí, joven. Si el objeto se desplaza en esta dirección y la fuerza va en el mismo sentido, entonces es positivo, ¿sí? Si me pidieran la fuerza, el trabajo de la fuerza de rozamiento sería negativo, ¿sí o no? Porque se opone al movimiento, ¿sí? Entonces es positivo, jóvenes. Multiplicado por la fuerza y el desplazamiento a la distancia, que sería ¿quién? 10, ¿no? Entonces, ¿cuánto es esto, joven? El trabajo de F. El trabajo de F es positivo, muy bien, por la fuerza. ¿Qué es la fuerza? ¿La fuerza cuánto vale? 50 newton, multiplicado por la distancia, que es 10 metros. Tiene que estar en unidades, jóvenes, ojo, unidades, newton metro. Entonces el trabajo, joven, tiene unidades especiales. Sería en este caso, ¿cuánto? 500 newton metro. Pero hay una unidad para el trabajo, que es la unidad joule. Nunca se olvide, joven, ¿ya? Joule. Que se representa con una J nada más. Está bien ahí. Queda, jóvenes, ¿ya? Ahora pasemos a otro problema para que se pueda entender mejor los temas anteriores. Continuando con los ejercicios, jóvenes, tenemos el problema número 4. El problema número 4 nos dice lo siguiente. Fíjate, mira. A ver, nos dice... En una competencia, un hombre levanta con rapidez constante una pesa de 140 kilogramos de masa, ¿no? Es una pesa con una masa de 140 kilogramos y con rapidez constante, fíjate, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hay equilibrio, ¿no? Entonces, dice que la levanta desde el piso hasta cierta altura. Esta altura la vamos a denominar H, ¿ya, jóvenes? Ahora, si se sabe que el competidor realizó un trabajo de 2800 Joule, calcule dicha altura. Entonces, joven, déjeme decirle una cosa, ¿ya? El trabajo del señor, el hombre, es igual al trabajo ¿de quién? ¿De quién? Del objeto, ¿cierto? Del objeto, de la pesa, vamos a poner acá, ¿ya? Entonces, joven, a ver, ¿qué más nos dice? A ver.
Ah, nos dice que el trabajo de la fuerza, ¿de quién? A ver, el trabajo... Ya, el trabajo del competidor acá, del hombre. El trabajo del hombre es 2800 joules. Joven, nos pide determinar la altura. ¿Qué es lo que va a pasar acá, joven? Mire, primero, si la pesa tiene una masa de 140, dígame, entonces vamos a asumir que esta pesa tiene 140 hacia abajo, ¿cierto? ¿Cuánto sería la fuerza de gravedad para esta pesa? Supongamos que es una sola bola nada más. ¿Sería cuánto? 1400 ¿qué? Newtons, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, joven, esta pesa tiene obviamente pesa 1400 newton. Entonces, el hombre, jóvenes, el hombre tiene que ejecutar el mismo esfuerzo para poder levantar. Por eso es que dice que hay equilibrio. Entonces, es el mismo esfuerzo. ¿Ya? Porque lo realiza en velocidad constante, rapidez constante. Entonces, joven, por acá, el trabajo del hombre lo vamos a categorizar como ¿quién? Como la fuerza que ejecuta el hombre, la fuerza del hombre multiplicado por la distancia, que en este caso es h, es vertical. Entonces todo esto sería 2800, ¿ya? Joven, pero la fuerza del hombre tiene que ser igual ¿a quién? A la fuerza de la gravedad de la pesa, ¿no? La levanta constante, ¿no? Constante. Cuando hay velocidad constante hay equilibrio. Se dan, ¿sí, jóvenes? Entonces, ¿cuánto es la fuerza del hombre? Es la misma fuerza de gravedad de la pesa, que sería 1400 newton multiplicado por la altura. Esto te da 2800, joven. ¿Ya? Entonces yo te pregunto, ¿cuánto será la altura que levanta? Bueno, la altura que levanta sería 2, ¿cuánto? 2 metros. ¿Ya, jóvenes? Pasas a dividir, te da 2 metros. Entonces, acá sería ¿cuánto? 2 metros. Nada más, joven, ¿ya? Entonces, a ver, pasemos al problema número 3. A ver, vamos a leer el enunciado, a ver qué nos dice el enunciado del problema número 3. A ver, veamos el enunciado del problema número 3. Y nos dice lo siguiente, mira. Ya, el gráfico muestra un bloque que se desplaza 10 metros en la dirección X. O sea, se desplaza en esta dirección, 10 metros. Ahora, bajo la acción de una fuerza F, mira esta fuerza, F, ¿sí? Dice que esta fuerza vale 100 newton, ¿sí, joven? Entonces, respecto a ello, nos dice, ¿no? Indique la secuencia de verdad o falsedad de las 3 proposiciones que nos van a dar, ¿ya? Entonces, primero, joven, vamos a ver algunos detalles, ¿no? Vamos a saber, por ejemplo, en el primer enunciado nos dice, ¿no? En el tramo AB, el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento es menos 50 joules. ¿Qué quiere decir? Que hay una fuerza de rozamiento, ¿no? Vamos a ver si hay, ¿no? Joven, la fuerza principal F, ¿ya? Genera una fuerza de rozamiento. Acá, fuerza de rozamiento. Entonces, joven, vamos a hallar la fuerza de rozamiento, pero ¿en base a quién? En base a la descomposición de esta fuerza, joven. Fuerza de 100, ¿no? Vamos a descomponer esta fuerza en dos. En una componente horizontal y una vertical. Entonces, esta fuerza de acá se va. Joven, si esto vale 100 y este es el ángulo de 37, el que se opone es este, ¿sí o no? Que lo trasladamos acá. ¿Cuánto sería? El opuesto a 37 sería, ¿cuánto? Sería 60 newton. ¿Sí, joven? Y este de acá que se le pone el ángulo de ¿quién? De 53. ¿Quién sería? 80 newton. Joven, tenemos dos fuerzas ahora. Se disolvió esta fuerza mayor en dos fuerzas. Ahora, a mí me dicen que el cuerpo recorre una dirección horizontal en X. Entonces, por lo tanto, si esta fuerza 60 es una fuerza perpendicular al desplazamiento, no tiene trabajo, ¿sí o no? Claro, pero esta de acá, claro que sí. Entonces, vamos a ver esos detalles un poquito más adelante. A ver, primero vamos a ver, joven, vamos a hallar la fuerza de rozamiento. Joven, si la fuerza en vertical es 60 arriba y nos dice que la masa
¿Cuánto vale la masa según el problema? Vamos a ver el problemita, ¿no? En el enunciado que nos dice la masa, ¿cuánto vale? Dice, creo que nos dice que equivale a 10 kilogramos la masa, ¿no? Vamos a ver, a ver. A ver qué nos dice. Efectivamente, ¿no? La masa dice que es 10 kilogramos. Por lo tanto, joven, si es 10 kilogramos la masa, ¿cuánto será la fuerza de gravedad? La fuerza de gravedad, joven, tendría que ser ¿cuánto? Tendría que ser, ¿cuánto? ¿Cuánto tendría que ser, joven, la fuerza de gravedad si la masa es 10? Claro, tendría que ser 100, ¿sí o no? 100 newton, fuerza de gravedad, ¿no? Muy bien, joven, sabemos que acá hay equilibrio, ¿cierto? Si 60 es hacia arriba y 100 es hacia abajo, dígame cuánto vale la normal. Mire, la normal, ¿a dónde iría primero? Para que haya equilibrio. Claro, tendría que ir hacia arriba para que sume con esta, ¿cuánto? 100. ¿Cuánto vale la normal entonces, joven? Vale 40. Joven, la fuerza normal, vale, ¿cuánto? Vale 40. Entonces, joven, usted tiene que recordar lo siguiente, mire, para hallar la fuerza de rozamiento, usted simplemente tenía que multiplicar, ¿qué cosa? El mu, ya sea estático o cinético, el que sea, multiplica el mu ¿por quién? Por la fuerza normal. Joven, la fuerza de rozamiento, ¿cuánto valdría? El mu, en este caso, ¿cuánto vale? En el dato me dice que vale 0.1, ¿sí o no? Multiplicado por la fuerza normal, que en este caso vale 40. Joven, ¿cuánto sería la fuerza de rozamiento? Sería la multiplicación 4. ¿4 qué? 4 newton. ¿Ya, jóvenes? Ahora, la fuerza de rozamiento, joven, va en sentido contrario, obviamente, ¿no? Entonces, miren, jóvenes, acá yo les digo, fuerza de rozamiento, como se pone al movimiento, obviamente, se pone, el movimiento del cuerpo es hacia allá, la fuerza de rozamiento tiene un trabajo negativo, la fuerza de 80 newton tiene un trabajo positivo, y la fuerza de 60, trabajo neutro, 0. Trabajo de la fuerza de gravedad, 0. Trabajo de la fuerza normal, 0 también. Jóvenes, les estoy soltando estos datos para que ustedes vean más adelante los problemas. Entonces, a nosotros lo que nos piden, joven, es el trabajo de la fuerza de rozamiento. Entonces, a ver, vamos a la premisa número 1, ¿no? ¿Cuándo será el trabajo de la fuerza de rozamiento? Trabajo de la fuerza de rozamiento. Joven, cuando la fuerza de rozamiento se opone al movimiento, ¿qué quiere decir? Que es un trabajo negativo, ¿ya? Trabajo de la fuerza de rozamiento, joven, es la fuerza de rozamiento por la distancia recorrida del objeto. Joven, sabemos que el objeto se desplaza 10 metros. Entonces, por lo tanto, joven, el trabajo de la fuerza de rozamiento es un trabajo negativo porque es sentido contrario. ¿Y cuánto vale la fuerza de rozamiento? Vale 4. ¿Multiplicado por quién? Por la distancia. ¿Cuánto es la distancia? 10 metros. Joven, ¿cuánto sería eso? Menos 40 joule. Ya, jóvenes. Entonces, vamos a ver si la premisa 1 es verdadera o falsa. Veamos. A ver, premisa número 1. En el tramo AB, el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, que es esta de acá, que va hacia allá, ¿es menos 50 joule? No, joven, según el ejercicio que acabamos de resolver, vale menos 40 joule. ¿Ya, jóvenes? Pasemos a la siguiente premisa. La siguiente premisa nos dice lo siguiente, mira, fíjate por acá. Nos dice esto, mira. Para el tramo AB, el trabajo realizado por la fuerza F, o sea, esta fuerza que hemos descompuesto en 2, ¿ya? ¿Es 80 joule? Vamos a ver. A ver, jóvenes. Acá viene lo interesante. ¿Se acuerdan hace un momento que yo les expliqué qué era el trabajo neto? Muy bien, el trabajo neto es la suma de todos los trabajos. Entonces, mira, lo que vamos a hacer acá es hallar el trabajo neto. Trabajo neto. Entonces, joven, el trabajo neto es el trabajo de la fuerza F, ¿ya? Es la fuerza F. Ahora, esta fuerza F, jóvenes, yo la he descompuesto en varias fuerzas, en 80 y en 60. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el trabajo de 80 va a ser igual al... Claro, el trabajo de 80 más el trabajo de 60 va a ser igual al trabajo de 100. Jóvenes, el trabajo de la fuerza de 80. Acá lo pongo, mira. Incluso le pongo 80 newton para ti, mira. Más el trabajo de la fuerza 60 newton, tiene que darme el trabajo neto. Es la teoría que te acabo de explicar, joven. ¿Sí? Entonces,
Joven, me piden a mí el trabajo neto. ¿Ya? Vamos a ver el trabajo neto entonces. A ver, trabajo F neto es igual al trabajo de 80. Joven, te dije que esta fuerza sí tiene un trabajo y encima es un trabajo positivo porque es paralelo al desplazamiento. Joven, dime por favor, positivo. Muy bien, excelente. Fuerza por distancia, ¿cuánto es la fuerza? 80. Por la distancia, ¿cuánto es la distancia? 10. Excelente, joven. Muy bien, joven. Ahora yo te pido que me saques, que me calcules el trabajo de la fuerza de 60. A ver, ¿cuánto es, joven? Mire, primero, es perpendicular, ¿sí o no? Porque es hacia arriba. ¿Perpendicular a quién? Al desplazamiento. Por lo tanto, joven, esta fuerza de manera automática vale 0. ¿Sí? Por lo tanto, joven, el trabajo de la fuerza F, que es neto, es igual a quién? 80 por 10, que es 800 Joule. Positivo. Vamos a ver qué nos dice la premisa 2, a ver si es verdad o no. Vamos a ver, dice, no, para el tramo AB, el trabajo realizado por la fuerza F, que es esta de acá, que tenemos acá, ¿es de 80 joules? No, es 800 joules. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Ahora vamos a la tercera premisa. La tercera, mira, la tercera nos dice, en el tramo AB, la fuerza resultante realiza un trabajo de 750 joules. Joven, la fuerza resultante, ¿ya? En el tramo AB. A ver, la fuerza resultante, joven, es la suma de todas las fuerzas, ¿cierto? Entonces, vamos a ver si realiza un trabajo de 750 joules. A ver. Veamos acá, joven. El trabajo de la fuerza resultante. ¿Sí? Es el trabajo de todas las fuerzas. Joven, ¿qué fuerzas tenemos acá? El trabajo de la fuerza F, ¿cierto? ¿Más quién? Más el trabajo de la fuerza, ¿quién? Normal, ¿sí o no? Trabajo de la fuerza normal. ¿Más quién? Más el trabajo de la fuerza de quién? Fuerza de gravedad. Joven, ¿qué otra fuerza nos falta acá? Déjame decirte la fuerza de rozamiento, ¿sí? Trabajo de la fuerza de rozamiento. Joven, tú me preguntarás, profe, ¿por qué no incluye esta fuerza de 80 y 60? Lo que pasa es que estas fuerzas, joven, vienen a partir de la disolución de esta fuerza mayor. Pero como yo estoy tomando esta fuerza mayor, entonces dejo de lado esto y esto. ¿Me entiendes, joven? Entonces, ahora yo te pregunto, vamos a ver por acá. Fuerza resultante. Trabajo de la fuerza resultante. ¿Sí? A ver, el trabajo de la fuerza F, joven, ¿cuánto valía? 800, ¿no? 800 joules, ¿sí? A ver, más, te pregunto, el trabajo de la normal, de la fuerza normal, ¿cuánto vale? Joven, como es perpendicular al desplazamiento, vale 0, joven, 0. Fuerza de gravedad. El trabajo de la fuerza de gravedad también es perpendicular, joven. Perpendicular, por lo tanto, ¿es igual a cuánto? A 0. Joven, ¿qué nos falta acá? El trabajo de la fuerza de rozamiento. Joven, el trabajo de la fuerza de rozamiento, ¿cuánto vale? Vale menos 40. Menos 40. 40 joules. ¿Ya, joven? Entonces, yo te pregunto, ¿cuál será el trabajo de la fuerza resultante? 800, pero es más por menos, es menos. 40, ¿qué? 40. Ah, jóvenes, acá es 40 joules. Está bien, estamos bien, estamos bien. Trabajo de la fuerza resultante sería ¿cuánto? La resta, ¿no? 800 menos 40, ¿cuánto es? 760 joules. Joven, vamos a ver si es verdadera o falsa la premisa. A ver, vamos a ver, fijémonos por acá. En el tramo AB, la fuerza resultante realiza un trabajo de 750. 750. Joven, la respuesta es 760. Por lo tanto, es falsa. ¿Ya, jóvenes? Entonces, muy bien. El problema 3 lo hemos resuelto. Vamos por el problema número 5. El problema número 5 me dice lo siguiente, mira. ¿Ya? El 5 me dice, joven, un cuerpo recorre la trayectoria mostrada en la figura desde A hacia B. ¿Sí?
Entonces, bajo la acción de una fuerza constante, la fuerza constante es 5 newton, ¿ya? Hay el trabajo que realiza esta fuerza para trasladar el cuerpo desde A hasta B, ¿ya? Me pide el trabajo total, joven, el trabajo total. O sea que el cuerpo, joven, se desplaza así, mira, se desplaza de esta forma. O sea, no se desplaza ni así, sino combinado, combinado. Por lo tanto, joven, acá no tiene una dirección fija. Tienes que considerar ambos ejes, ¿ya, joven? Entonces, vamos a hacer lo que hemos hecho anteriormente. Miren. Me piden a mí el trabajo. ¿Qué me piden a mí? El trabajo que realiza la fuerza F. Muy bien. Entonces, joven, esta fuerza que vale 5 newton, joven, la vamos a descomponer en dos fuerzas. Miren, en dos fuerzas acá. Dos fuerzas. ¿Qué fuerza vamos a descomponer acá? Mira. Primero, la fuerza en la vertical y la fuerza en la horizontal. ¿Ya, jóvenes? Si la fuerza en la vertical, no. Mire, si todo esto vale 5 newton, joven, el opuesto a 37 sería este de acá, que se traslada de esta parte, ¿sí o no? ¿Quién sería el opuesto a 37, joven? Si es 5, la hipotenusa. Sería 3 newton, joven, acá. ¿Sí? 3 newton. ¿Y esta de acá cuánto sería? 4 newton. Joven, acabas de descomponer, acabas de disolver esta fuerza. Se disolvió. Ya no existe. Se descompuso en dos fuerzas, 3 y 4. Ahora, acá te voy a colocar, joven, el trabajo. Lo que me piden a mí es el trabajo de la fuerza de 5 newton. Joven, el trabajo de la fuerza F, que equivale a 5 newton. ¿Ya? ¿A cuánto es igual, joven? ¿A cuánto vale? ¿Cuánto vale? A ver, el trabajo de la fuerza F es igual al trabajo. ¿De quién? De 4 newton, ¿cierto? Más el trabajo de quién? De la otra fuerza, ¿no? ¿Por qué? Porque ambas fuerzas me dan la fuerza resultante. ¿Sí? Ahora, fíjate por acá. Este trabajo, joven, de esta fuerza, que vale 5, vamos a hallar sumando estos dos trabajos. Joven, el trabajo de 4 newton, joven, que va en esta dirección. ¿Cuánto sería? Sería fuerza. ¿Cuánto vale la fuerza? 4 newton. Por la distancia que recorre, solamente en este tramo nada más. Porque si recorre todo esto, joven, en el tramo X ha recorrido ¿cuántos metros? 20. ¿Sí? Más el trabajo de la fuerza de 3 newton. 3 newton que va en esta dirección. Joven, pero como va en esta dirección, tienes que considerar la dirección vertical. Joven, ¿cuánto recorre? También recorre 20, ¿sí o no? ¿Cuánto es la fuerza? 3. El recorrido, el tramo recorrido es 20. ¿Ya? Entonces, joven, acá tengan en cuenta, mire. Este es el eje X y el eje Y. Distancia y distancia. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto es 4 por 20? Es 80. 80 más 3 por 20, ¿cuánto es? 60. ¿Cuánto sería la respuesta, joven, acá? La respuesta acá sería, 80 más 60 sería ¿cuánto? 140 Joule. Joven, ¿cuál sería la clave? Vamos a ver, ¿cuál sería la clave? Bueno, joven, ahí la respuesta sería, incluso, joven, esa pregunta viene en San Marcos. Así, mire, en San Marcos 2007-1. La respuesta sería la clave E. Nada más, joven. ¿Ya, joven? Entonces, cualquier duda, cualquier consulta, joven, me la hace llegar mediante el profesor Mario, ¿ya? Y yo estaré dispuestos a ayudarlos. Cualquier consulta me la hacen llegar. Muchas gracias, jóvenes. Eso es todo por hoy. Estudien bastante y nos vemos en el próximo capítulo, que es energía cinética, energía gravitatoria y energía potencialmente elástica. Nos vemos, joven. Hasta luego. Cuídense.